Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a la tercera jornada de la Academia Virtual Bayer 2021. Buenas noches, Ana María. Buenas noches, Pablo. Buenas noches a todos, amigos. Bienvenidos a esta nueva jornada, como siempre, cargada de experiencia, cargada de muchos conocimientos por parte de los profesionales que la Academia Bayer les ofrece. Nos ha unido a través de todo lo que es la tecnología en esta pandemia, la Academia Virtual Bayer, convocando a los expertos que bajan sus conocimientos para que nosotros seamos más eficientes en nuestra producción. Vamos a saludar a nuestro gran amigo Alexander Peraza, Field Marketing de Bayer Bolivia. Buenas noches, Alexander, ¿cómo estás? Hola, Anita, Pablo, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos nuestros amigos agricultores, tanto de Bolivia como de Paraguay. Realmente, una vez más, muy felices de poder compartir con ustedes esta versión de la Academia, esta cuarta conferencia que vamos a tener, que con seguridad va a ayudar muchísimo a todo nuestro sector. Esto simplemente para recordarles, en la Academia anterior se hizo una encuesta donde se vio la necesidad y principalmente qué era lo que el agricultor quería que se dé como capacitación, y sugirieron muchísimo los temas relacionados a suelos, así que estamos aquí como Bayer una vez más cumpliendo aquello que nuestros amigos agricultores nos piden y que va a sumar mucho a nuestro sector agrícola. A continuación vamos a presentar a nuestro primer expositor, Ana María. Así es, Pablo, se trata del doctor Eduard Moreno, como siempre, en el sector de bioseguridad, denominado Tu Campo Seguro. El doctor Eduard Moreno con nosotros nuevamente, veterinario zootecnista con maestría en epidemiología, experto en buenas prácticas ganaderas y bioseguridad. Buenas noches, doctor Eduard Moreno, ¿cómo está usted? Bienvenido nuevamente a la Academia Virtual Bayer. Muy buenas noches, Pablo, buenas noches, Ana María. Un saludo a todos los que están viéndonos a través de la plataforma, conectados a una plataforma de Bayer. Vamos a hablar en esta ocasión, en esta cuarta parte, en el sector Tu Campo Seguro, sobre bioseguridad en establecimientos agropecuarios. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es control de plagas. Vamos a compartir la pantalla. En esta tercera parte hablaremos sobre lo que es control de plagas, tipos de rodenticidas y algunos puntos clave a tener en cuenta en la lucha contra los roedores. El control de plagas es importante considerar de que los roedores constituyen una fuente de infección dentro de los establecimientos ganaderos y ocasionan cuantiosas pérdidas económicas anuales debido al consumo de alimentos, a la destrucción de materiales y transmisión de enfermedades que ocasionan estos animalitos dentro de lo que son los establecimientos agropecuarios. Es importante, antes de elaborar un plan, ya un plan de control de roedores, en este caso de plagas, conocer principalmente al enemigo al cual vamos a atacar. Hay diversos tipos de roedores, tenemos desde la rata negra, que son de los tejados, el topillo común, el ratón de campo, el ratón común y la rata común de la alcantarilla. Entonces, estos roedores, que son bastante notorios por su gran versatilidad, tienen una de las particularidades que se adaptan muy fácilmente en los diferentes ambientes, tienen una capacidad de poder reproducirse velozmente, tienen hasta 22 crías por camada, tienen más o menos unos 20 días de gestación. Entonces la multiplicación de estos roedores es abismal, ¿no? Por eso es que constituyen una importante fuente también de transmisión de enfermedades zoonóticas como la leptospirosis y la salmonelosis, por nombrar algunas. Entonces es muy importante considerar estos elementos, ya que estos animalitos contaminan el alimento a través de sus heces, porque también se orinan en el alimento y pueden contaminar también con los pelos que tienen. Entonces es importante conocer a cada uno de estos roedores cuando vamos a estructurar un plan de control de plagas. Antes de pensar en el tipo de rodenticida que vamos a utilizar, es importante saber de que dentro de los biocidas, conocer de que estas son sustancias activas que tienen como objetivo destruir
neutralizar o impedir la acción de otros organismos nocivos. Cuando hacemos la clasificación ya de los biocidas, ahí podemos encontrar una diversidad de desinfectantes, conservantes o los plaguicidas, dentro de los cuales se encuentran los rodenticidas, que es lo que vamos a hablar hoy en día. Tipo de rodenticidas: tenemos los de acción rápida, es decir, que de una sola dosis podemos nosotros exterminar prácticamente algunos roedores. Estos rodenticidas se caracterizan por desarrollar un temor inmediato en las plagas, en los roedores, y pueden ocasionar también un recelo contra el veneno. Esa es una de sus grandes desventajas, ya que puede durar durante mucho tiempo y se puede transmitir hasta la siguiente generación. Cuando estos roedores han podido percibir que murieron algunos de sus compañeros, se percatan del peligro y automáticamente dejan ya de consumir estos rodenticidas. Dentro de estos rodenticidas podemos clasificarlos algunos como los fosfuros de zinc, el sulfato de talio, que están prohibidos actualmente, el fluoresato de sodio, la oxila roja, el carbonato de bario, el sulfato de estricnina, el antú y algunos gases tóxicos, por nombrar algunos, ¿no? Dentro de los tipos de rodenticidas ya de acción lenta, que son conocidos más como anticoagulantes, son conocidos estos porque inhiben la coagulación de la sangre y provocan la muerte en un periodo ya mucho más largo, prácticamente hasta 15 días, se pueden ya ver los efectos de estos rodenticidas, después de que los roedores han ingerido el veneno. Dentro de las clasificaciones podemos encontrar los de primer generación, donde están la warfarina, el cumaclor, la cumofaril. Entonces hay algunos rodenticidas ya conocidos dentro de la primera generación, y hay también los de segunda generación, como el el difenaquon, el flocumafen. Hay algunos otros que ya son más conocidos, como la pindona, la baluna. Entonces son ya algunos rodenticidas de última generación, pero bueno, es importante conocer dentro de esa clasificación algunas de las características de estos rodenticidas anticoagulantes, que son para el control a largo plazo ya de las poblaciones roedores. Tienen una elevada letalidad, son de acción retardada, lo cual permite salvaguardar el problema ya de la aversión al sebo. Y tenemos una ventaja, que también tienen un antídoto, como es la vitamina K. Esa es una gran ventaja que ofrecen, que le da mayor seguridad en el caso de ingestión accidental por algunas mascotas que puedan encontrarse dentro del establecimiento, incluso las mismas personas que accidentalmente puedan consumir, digamos, estos rodenticidas. Algunos puntos claves a tener en cuenta en la lucha contra los roedores: a la hora de plantear ya una estrategia de control de estos mismos, conviene definir una serie de pasos que se van a dar. Por ejemplo, hay que identificar muy bien al roedor, que mostrábamos hace rato, mediante esa gran diversidad de roedores que hay en los establecimientos. Hay que saber elegir el rodenticida adecuado, según ya una vez hemos identificado el tipo de roedor que vamos a atacar. Realizar un examen muy detallado de la explotación, porque para ubicar, digamos, los rodenticidas, los lugares exactos donde tenemos que poner, tenemos que tener una cierta distancia unos de otros para poder ubicarlos bien y el rodenticida pueda tener su efecto apropiado. La palatabilidad es muy importante a la hora de definir un rodenticida, porque algunos tienen algunos gustos que no es de gran palatabilidad para los roedores, por lo tanto pueden rechazarlo. Y tienen que tener una alta letalidad, porque lo que queremos es exterminar prácticamente algunas plagas, además de conocer las dosis necesarias. Hay otras plagas también. A la hora de elaborar un plan ya de control de plagas, debemos considerar de que en el ambiente donde están las instalaciones
Ahí pueden haber cucarachas, no solamente los roedores, y también incluso hasta moscas, que es muy frecuente en los establecimientos ganaderos, por ejemplo. Las cucarachas son plagas muy comunes que están prácticamente en todas las casas, ¿no? Y requieren de mucha humedad. Por su fácil adaptación y de reproducción que tienen, estas plagas han inundado prácticamente los establecimientos. Y bueno, también desde el punto de vista de la salud pública es muy importante considerar estas plagas porque ocasionan también o son portadoras de enfermedades que ocasionan a los humanos también, ¿no? Las moscas también son un grupo de plagas que están presentes en los establecimientos y muchas veces ocasionan no solamente la molestia, ¿no?, de parte de los productores, sino estresan al ganado, estresan a los animales, estresan hasta las mismas personas y también son portadoras de algunas enfermedades. Por lo tanto, es importante que dentro del plan ya de control de plagas se considere también el control de estas especies que son del orden Diptera. Hay diferentes moscas, como las más conocidas, por ejemplo, son la mosca doméstica. Hay también la mosca de la fruta, que ocasionan plagas y pérdidas cuantiosas en los cultivos, sobre todo de los cítricos. La mosca del vinagre, que también son moscas que están presentes en nuestro medio. Estos son atraídos a través de olores fuertes cuando algún alimento se ha echado a perder o se encuentra en mal estado. Es importante considerar el ciclo de vida de las moscas, debido a que cuando conocemos ya cómo es que se desarrollan en el medio ambiente, podemos atacar en algún momento, ¿no? La mosca pasa de ser huevo a larva y finalmente a pupa, ¿no? Entonces ese ciclo de vida nos permite conocer las debilidades en su momento dado de su ciclo para poder atacar con algún producto que sea muy efectivo. Algunos consejos para prevenir la invasión de cualquiera de estas plagas: es siempre necesario instalar algunas puertas que tengan barrido, que separe el exterior, digamos, y no permite el ingreso tanto de cucaracha, de moscas dentro de las instalaciones. Hay que reparar bien las ventanas, muchas veces tienen esas rejillas de ventilación, que muchas veces tienen esos mosquiteros que no permiten el ingreso de estas plagas dentro del establecimiento, sobre todo cuando se están trabajando con alimentos dentro del establecimiento. Hay que sellar bien las grietas y los agujeros en el exterior de la casa, de tal forma que las plagas no puedan tener el acceso directo, ¿no?, incluyendo las tuberías, que hay que hacerle siempre su mantenimiento adecuado, porque generalmente allí es cuando se desarrollan las plagas como las cucarachas principalmente. Almacenar los alimentos en recipientes adecuados, bien herméticos, donde no puedan ser invadidos por estas plagas. Sacar la basura diariamente, ya que decíamos que los olores que generalmente atraen a las moscas, y esto se convierte en una plaga que nos puede estar perjudicando la producción. Y eliminar también la humedad, porque cuando hay demasiada humedad, cuando hay de repente fuga a través de las tuberías, no hay un drenaje adecuado, entonces ahí se acumula una humedad que finalmente termina atrayendo y como un nido para las cucarachas. Entonces son algunos de los consejos que podemos darles para tomar en cuenta a la hora de elaborar un plan de control de plagas. Entonces hemos visto durante esta presentación lo que es para elaborar un plan de control de plagas para roedores, tomar en cuenta que también se debe controlar cucarachas y también se debe controlar las plagas de la mosca. Con eso finalizamos esta presentación y estamos dispuestos a las preguntas que nos vayan a hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor, por estar presente en todas las versiones de las capacitaciones virtuales de Bayer. Ana María, se viene ahora la presentación del tema principal de esta noche. Mercados y tendencias, una mirada hacia el futuro, estará a cargo del doctor Manuel Ferreira. El doctor Manuel Ferreira es economista graduado de la Universidad Católica de Asunción, con un doctorado en economía por la Universidad de Massachusetts
y 2 máster en Artes de la Economía de la Universidad de Essex y la Universidad de Massachusetts, respectivamente. Fue ministro de Hacienda y consultor del Banco Mundial, BID, PNUD, USAID, JICA y la FAO. Actualmente es presidente de la consultora MF Economía e Inversiones. Además, es docente universitario en cursos de grado y posgrado a nivel nacional e internacional. Buenas noches, doctor Manuel Ferreira. Muy buenas noches, un gusto estar aquí en la Academia Virtual Bayer para presentar esto que esperamos sea de utilidad para todos. La plataforma Zoom y todas las redes sociales de Bayer en este momento están realmente a la expectativa de su exposición. La plataforma es suya. Yo quiero comenzar con una visión internacional que creo que es interesante y es importante de tenerla en cuenta en este caso, mirando un poco algunos indicadores que son importantes. ¿Cómo viene el mundo después de esta pandemia en términos de crecimiento, que es un tema central hoy, dada la caída que hemos tenido el año pasado? Fíjense que estos datos que hemos venido trabajando o que hemos venido viendo en los últimos tiempos, tenemos un rebote de prácticamente 9% en la economía esperado para el año que viene, con menor incremento para el año que viene. Este incremento está centrado en algunos países. Por un lado tenemos los países ricos con rebotes importantes. Tal vez el rebote más importante es el de la zona euro, con valores de alrededor del 11% después de una caída muy importante. Pero vemos que el primer mundo todavía no logra recuperarse de esta situación compleja que ha generado la pandemia del COVID-19 durante, sobre todo, el año 2020. Empezamos a ver, sin embargo, que ya en los países emergentes, el crecimiento, que está más o menos en un 8,7% comparado con el año 2019, es un crecimiento importante que seguramente va a neutralizar la pérdida que se ha tenido en los años anteriores. Esto se da fundamentalmente en otras regiones del mundo, fundamentalmente en 2 países gigantes, China y la India, que el caso concreto de China ha sido el único país que no ha tenido una caída durante el año 2020. Sin embargo, cuando miramos más a nuestra región, estamos en una situación más parecida a esta situación del primer mundo, donde todavía el crecimiento de este año no ha podido compensar la caída que se ha tenido en el año 2020. Y un jugador importantísimo en esto ha sido el Brasil, que ha sido un país que se ha resentido mucho durante la pandemia. ¿Qué es lo que vemos en términos de precios? Y acá hay una situación muy importante. Entramos al año 2020, sobre todo en China, con un crecimiento muy importante de la inflación. Ese crecimiento de la inflación basado en un punto central, que es central para todo lo que vamos a ver hoy. Ha crecido sobre todo el consumo de alimentos y en los precios de los alimentos en este país como un eje central. ¿A qué se debe esto? Esto se debe al brote que habían tenido los chinos de fiebre porcina africana. Este brote de fiebre porcina africana ha sido impactante en términos no solamente de la producción, sino también en términos del hato porcino que tenía ese país. En el mundo existen más o menos unos 1.000 millones de cerdos, alrededor del 45% de estos los tiene China. Ellos tuvieron que sacrificar o matar o murieron por fiebre porcina africana más o menos alrededor de unos 200 millones. Tuvieron que recuperar su hato porcino e incluso empezar a cambiar su sistema de producción. Y vamos a ver algunos detalles de esto porque esto es lo que nos interesa. Como les decía anteriormente, el índice de alimentos, un índice que alcanzó alrededor de 22% a principios del año pasado y que hoy se está ubicando en valores relativamente normales en función del resto de los indicadores de inflación de ese país. ¿Por qué nos interesa esto? Fíjense lo que son los consumos. Estos son consumos per cápita de carnes en general. Si uno quiere engordar animales, en general lo que hace es darle proteínas y darle
darle carbohidratos. En general, una ración va a llevar alrededor del 70% de carbohidratos y un 30% de proteínas. Cuando hablamos de carbohidratos hablaremos fundamentalmente del maíz, y cuando hablamos de proteínas hablaremos fundamentalmente de la soja. Hoy China es uno de los principales consumidores de carne de cerdo del mundo. Está por detrás de la Unión Europea y de Corea del Sur. En el caso del consumo de carne vacuna, está muy por debajo todavía, con un promedio alrededor de 9,6. El mundo todavía le falta mucho en esto. Y por otro lado, tenemos a la China también en el consumo de carne de pollos con un número relativamente pequeño. En general, lo que se ha visto es esta evolución de la población y de los niveles de ingreso e incremento de la clase media, sobre todo en la China, han sido muy importantes porque han permitido a la gente acceder a cosas que no accedían anteriormente. Un chino promedio ganaba $200 en el año 1980. Hoy ese mismo chino anda por los $15,000. Obviamente, y hay comprobación en la literatura de este tipo de cosas, la gente empieza a comer distinto a medida que va teniendo dinero en el bolsillo. Entonces, se pasa de un consumo posiblemente de arroz a un consumo de pollo, como la carne más barata. Hoy está muy centralizado en el consumo de carne de cerdos y está aumentando también el consumo de carne vacuna, que hace más o menos unos 8 años era de alrededor de 4 kilos. Pero cuando miramos estos números y multiplicamos obviamente los números por la cantidad de habitantes que tiene este país, vemos que es un jugador trascendental en estos mercados. Fíjense lo que es por lejos, por más del doble, el principal consumidor de carne de cerdo. Se está acercando a ser el principal consumidor de carne vacuna, a pesar de haber estado muy detrás anteriormente, y está muy cerca también en el consumo de carne de pollos. ¿Qué es lo que ha ocurrido durante este tiempo? Esto que ven acá es la granja más grande del mundo de cerdos que existe en la actualidad. Son 21 edificios de 9 pisos, donde hay 86,000 madres y se producen alrededor de 2.100 millones de cerdos para faena todos los años. Este modelo es un modelo nuevo implantado en la China. El modelo anterior era un modelo domiciliario. Un productor iba a tener en el fondo de su casa, una casa pequeña, iba a tener unas cuantas madres o una madre, posiblemente algún padrillo, iba a producir sus crías y vender de ahí. Esto, a pesar de todo el problema de seguridad, seguramente sanitaria, que genera, y la importancia de esa seguridad sanitaria en el cuidado de estos animales, representa un cambio de paradigma extremadamente importante y que es muy nuevo. Este complejo, como ustedes lo ven, seguramente va a crecer más todavía. No está terminado. Incluso se pueden ver en la foto algunas obras todavía de infraestructura que van a ser importantes. ¿Por qué les digo? Este cambio de paradigma ha significado una velocidad mucho más importante de la esperada en la recuperación de ese hato porcino que habían perdido. Y son estos cerdos los que consumen gran parte de la soja que nosotros producimos en esta parte del mundo. Les quiero hacer un comparativo entre China y Estados Unidos en 3 productos para que tengan una idea de la especialización que se ha generado. Esto era China en el año 86, 87, estamos hablando de casi 30 años ya hoy, 35 años, 35 años. ¿Y cómo fue creciendo? Hay un crecimiento extremadamente importante en la producción maicera en esa parte del mundo, pero gran parte de esta producción está básicamente basada en el crecimiento de la superficie. Si nos fijamos, los crecimientos de rendimientos, si bien han sido, en el caso de China, si bien han sido importantes, arrancaron de una base muy baja.
Estados Unidos, que también mejora y que es hoy el mayor productor de maíz del mundo, es un productor relativamente importante. Cuando miramos qué es lo que hace China en términos de soja, vemos que este crecimiento fue muchísimo menor. Estamos hablando de solamente un 15% de crecimiento contra casi un 50% de crecimiento en los Estados Unidos. A pesar de eso, hay un incremento en la producción basado fundamentalmente en incrementos de los rendimientos. Pero cuando miramos los números, vamos a ver que estos rendimientos están bien por abajo de los rendimientos americanos hoy. China ha decidido, y obviamente, cuando miramos el arroz, el principal alimento producido hoy todavía por los chinos, vemos que la superficie, si bien se ha reducido en cierta medida, la producción se ha incrementado, también hubo un cambio no solamente en factores de producción o en sistemas de producción, sino ha habido un cambio bastante significativo en el sistema institucional, sobre todo de tenencia de la tierra en ese país, que ha generado este impacto significativo. Estados Unidos, por otro lado, vemos que en términos de su superficie es un jugador pequeño en esto. Y acá unos resúmenes. China hoy se está especializando en la producción maicera y en la producción arrocera, a diferencia de Estados Unidos, que se está especializando mucho más en la producción de maíz y soja. China no produce soja o produce valores relativos. Tenemos a China como el segundo jugador en el mercado maicero del mundo. Lo tenemos en a países como Paraguay en la producción de soja y posiblemente a ser superado por Paraguay en los próximos años. Bolivia también se le va acercando de manera bastante significativa. Lo que vemos es que esta especialización juega un rol importantísimo en lo que es el mercado de los commodities en la actualidad. Cuando miramos de dónde está comprando China, porque si ellos tienen que completar su proteína de alguna manera, lo van a hacer importando ese producto de otras partes del mundo. Cuando miramos lo que había hecho, lo que ocurre en un momento dado en el mundo, vemos que China se volvió o fue un comprador importantísimo, sobre todo en el año 2017. Ese es el momento de arranque de la famosa guerra comercial chino-americana, donde Donald Trump decide empezar a cargarle muchos aranceles a la importación, y China hace un proceso de retaliación, básicamente cobrándole también productos a los productos de exportación americanos a la China, valores relativamente importantes de aranceles que obviamente desalientan esa situación. Como vemos, el mercado se resiente por esta guerra y tenemos fundamentalmente 2 años malos donde China decide entrar fundamentalmente a los mercados del Mercosur o del sur del mundo, fundamentalmente del Brasil. Incrementa también su compra en la Argentina. Fíjense que pasamos de valores de alrededor de 2% a valores de alrededor de 10% también en Argentina, y empieza inclusive a negociar sobre valores de productos como ser el caso del aceite, por ejemplo. Esta transformación institucional, con la elección fundamentalmente de Joe Biden por un lado, pero por otro lado también con la aplicación del acuerdo chino-americano, Estados Unidos empieza a recuperar parte de su participación, sube de valores que había caído muy bajos, de alrededor del 16% a valores del 27%. Si comparamos solamente esta presencia de Joe Biden, fíjense que el número ya ha aumentado en 5 millones de toneladas en cuanto a volumen total de importación china, y también ha aumentado la participación
participación americana en este proceso de tiempo que sea. ¿Esto qué significa? Esto genera una estabilidad muchísimo mayor en los mercados de precios fundamentalmente y permite una recuperación. A esto le tenemos que sumar otro evento que es extremadamente importante, que es el evento de que en un momento dado ha sido muy importante no solamente esta situación institucional, sino también ha sido muy importante el hecho de que haya recuperado su hato porcino, el principal consumidor como forraje de esta soja que compran los chinos en el mundo. La pregunta acá, y creo que es la pregunta que queda siempre picando en el tablero, es: China ha recompuesto sus stocks, y vamos a ver qué es lo que ha ocurrido con los stocks a nivel mundial. Ha recompuesto sus stocks que había perdido por básicamente falta de diente para comer esa soja, porque había tenido que faenar gran parte de sus cerdos por esta enfermedad tan peligrosa y tan contagiosa como es la fiebre porcina africana. ¿Qué es lo que esperamos en términos de crecimiento de producción? Este es un gráfico del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y fíjense que Estados Unidos está casi estabilizándose. Estados Unidos ya tiene poca área de expansión. Gran parte del área de expansión hoy se sigue viendo, y creo que estas proyecciones ven con ojos muy importantes al Brasil, pero también empiezan a ver a otros en Sudamérica, donde estamos paisitos más pequeños como el caso de Paraguay y Bolivia, con una Argentina con serios problemas institucionales para salir a jugar este partido. Y fíjense lo que es el mercado del mundo. Mientras China siga incorporando gente a los mercados, a la clase media, siga incorporando, siga urbanizando gente, lo que vamos a seguir viendo es que este país, que no existía en el año 95, prácticamente no competía en el mercado, hoy compra alrededor del 65% de toda la soja que se vende en el mundo. Y este pasa de ser un mercado de 30 millones de toneladas a ser un mercado de alrededor de 160 millones de toneladas en la actualidad, y con proyección de crecer a 210 o 220 millones en los próximos años. Estas tendencias son tendencias que son importantes para quedarse. Quiero comparar algunas cosas que también me parece que son importantes de considerar. Acá puse el caso de que China deje de comprar soja. Para que China deje de comprar soja, debería empezar a producirla. La comparación con Estados Unidos, fíjense que cuando miramos el crecimiento de la superficie, no es muy grande, sobre todo cuando lo comparamos con los crecimientos que ha tenido Bolivia, que son fantásticos, y lo que ha tenido Paraguay, que son crecimientos de prácticamente 6 veces o 7 veces el valor que se tenía inicialmente. Obviamente, acá hay un incremento de producción no solamente en Bolivia, sino también en China. Paraguay hoy está con valores, con una posibilidad muy cercana de alcanzar esta situación. Y gran parte de la inversión que se ha hecho ha sido una inversión que se ha hecho en tecnología, una inversión que esa inversión tecnológica que ha permitido generar estos diferenciales de rinde tan importantes que han prácticamente duplicado la producción en el caso de Paraguay, algo muy cercano en el caso de Bolivia y una situación bastante más tímida en el caso de China. Con esto queremos decir que básicamente podemos garantizar que la situación que estamos viendo es una situación estable, y es una situación estable porque se van incorporando grandes poblaciones a una vida urbana, se van incorporando grandes poblaciones a una clase media, sobre todo en países como China y la India, que si nos ponemos a pensar, hoy esos dos países representan alrededor de 1/3 de toda la población que existe en el mundo en la actualidad. Por tanto, son
países que juegan roles extremadamente importantes. Estos crecimientos son crecimientos que están generando un impacto diferencial muy importante en la forma de alimentación que tienen estas poblaciones actualmente. ¿Qué es lo que ha pasado? La evaluación es una evaluación de la demanda. ¿Y qué es lo que hemos visto con la oferta? Fíjense que si tomamos una posición de hace 10 años, en soja, nosotros estábamos más o menos con alrededor de 240 millones de toneladas producidas. Hoy el mundo ha sido capaz de crecer prácticamente en un 60% en esos valores. Y hay una situación muy importante. Estas barras celestes que vemos son los stocks finales, es decir, lo que sobra después de que actuó la oferta y se compró, y después de que se vendió la oferta y actuó la demanda, ¿verdad? Fíjense que solamente en el año 2019 nosotros estábamos con una relación de stocks con relación a producto de casi 32%. Esa relación baja en el año 2021, este año, y todavía va a bajar más a pesar del incremento de la producción durante el año 2022. Es decir, nosotros tenemos una fuerza subyacente que es la escasez relativa, que es una escasez que está empujando los precios para arriba en general, porque no hay suficiente demanda como para poder, o no hay suficiente oferta como para poder sostener esta demanda de recuperación que está tratando. Es parecida. Hoy nosotros tenemos stocks bastante similares a lo que teníamos de hace 10 años en el negocio sojero. En el negocio maicero, sin embargo, esta situación se triplicó, esta relación se triplicó al año 2017, y desde el año 2017 a hoy hemos visto una retracción que no ha reducido esto a los niveles anteriores, pero sí ha generado un bajón importante. Esta situación es bastante menos notoria en el caso existente actualmente en el negocio triguero. Y es mucho más incremento de precios importantes vinculados a la pandemia en los últimos tiempos. Cuando miramos cómo se han comportado los precios a partir de esto, lo que hemos visto es, hace un año, en plena pandemia, estábamos con valores de alrededor de 310. Tenemos hoy una soja a valores prácticamente el doble de lo que se tenía anteriormente, con una en últimos tiempos, a pesar del último bajón que hemos visto. Una situación similar en maíz, una situación similar en trigo, porque básicamente estos tres productos compiten por espacio de suelo, sobre todo en los grandes productores, como es el caso de los Estados Unidos, que tienen una ventana para producir este producto. Países como Paraguay o como Bolivia tienen una franja donde existe por la latitud en la que nos encontramos, una capacidad de producir más veces durante el año. Podemos hacer una soja de primera, un maíz de segunda, o safriña, como le llamemos, y un trigo de invierno incluso en muchos casos. El arroz tiene un pico, y este pico está mucho más vinculado a lo que fue la pandemia. Muchos países, por ser un alimento básico dentro de la canasta familiar de los distintos países, han prohibido la exportación, y eso obviamente generó una escasez que hoy se está ajustando en términos globales, y hoy tenemos un valor más bajo de lo que teníamos en septiembre del año pasado. Lo que tenemos es, entonces, esta reducción de stocks es una reducción que le da soporte a los precios en general y que debería sostener los precios relativamente elevados. Acá es donde entra la pregunta, pero entonces, ¿por qué hemos tenido una corrección de precios durante el mes de junio, que ha sido la principal corrección de precios
que se ha visto en la historia, prácticamente en el caso de soja. Vamos a tratar de responder esa pregunta. Uno de los temas importantes a considerar es esto. Gran parte, cuando comparamos el precio del contrato futuro que teníamos, contrato futuro de soja para cierre en el mes de mayo, que es el que marca más o menos la tendencia en esta parte del mundo, vemos que esa tendencia se ha mantenido a pesar de este proceso de corrección, que es el proceso de corrección al que nos estamos refiriendo. ¿De dónde viene eso? Fundamentalmente tenemos que mirar algunas cosas que son importantes. La primera es una parte del consumo agrícola de soja, maíz, trigo, etcétera, es un consumo que está centrado en el forraje. Pero hay otra parte cada vez más importante que está también muy basado en lo que es el consumo que se hace de estos productos, tanto para etanol en el caso de maíz como para biodiesel en el caso de la soja. Lo que hemos visto es después, y estoy utilizando el caso del Brent para no utilizar estos valores que llegaron a ser negativos en el caso del WTI, que es el World Texas Intermediate, es el petróleo de Estados Unidos. A partir de ese momento tenemos un crecimiento. Hace un año estábamos en valores de 42, hoy estamos en valores de 72 que ya han superado los valores del año 2019 de la prepandemia. ¿A qué se debe esto? Esto se debe fundamentalmente a una expansión de la economía del mundo. El gran driver de consumo se da sobre todo en los países que ya han tenido amplia participación de su población en los programas de vacunación, como es el caso fundamentalmente de los Estados Unidos, y que está empezando a reactivarse y a crecer. Incluso hay una preocupación sumamente importante ahora en estos temas por el hecho de que esto puede producir una tendencia inflacionaria. Nosotros esperamos precios de petróleo estables, pero uno de los problemas que se empezó a comentar y que es parte de el análisis que han hecho los fondos, sobre todo para tener en cuenta estas correcciones, que ha coincidido también con los cierres de los mercados internacionales de commodities, donde se tenían que ajustar estos mercados, es fundamentalmente el hecho de que este petróleo es el que determina gran parte del precio del producto, y ese petróleo está basado en una ley, que es la ley de biocombustibles americana, lo que se llama el Energy Independence Act. El Energy Independence Act es una ley que obliga a que el 5,75% de toda la nafta que se carga, o de toda la gasolina que se carga en los Estados Unidos, tenga un componente de etanol en base a maíz. El soporte que da esto a los precios es clave, y el hecho de que se haya puesto en duda la posibilidad de continuar con esta ley es uno de los impactos que ha trabajado en esta corrección de la que hablamos. El otro elemento muy importante es el precio del dólar. Esto es lo que se llama el índice DXY, el índice del dólar, es la comparación del dólar con relación a otras monedas del mundo. Y fíjense lo que ha ocurrido con estas monedas. Principalmente arrancamos con valores durante el arranque de la pandemia de alrededor de 103 en este índice, para llegar a valores a principios de este año, valores de alrededor de 89, más o menos, para volver a repuntar a valores de alrededor de 93, volver a bajar a valores de 89 y volver a subir hoy a valores de alrededor de 92. Cuando esta curva va bajando, lo que queremos decir es que el dólar se vuelve más barato. El precio del dólar baja en los distintos países y, por tanto, comprar productos para importarlos se vuelve también más barato. En este caso, concretamente,
estamos hablando del caso de la soja, que también se ha vuelto más barato relativamente. Si bien han habido estas correcciones, ¿vinculadas a qué? Vinculadas básicamente a declaraciones de la ministra de Economía de los Estados Unidos, Janet Yellen, que básicamente hablaba de la necesidad posiblemente de respaldar un programa fiscal, de que el programa fiscal podría generar inflación y de que esta inflación posiblemente se tenga que trasladar en algún momento a un incremento de la tasa de interés. En el mismo sentido, en algún momento dado, después de no tener ningún número previsto, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos también hablaba de la posibilidad de una corrección en el programa de expansión monetaria que hoy tienen. Hoy, como ustedes saben, la tasa de los Estados Unidos de referencia está en 0,75. Y antes no se sabía cuándo iba a subir y él dijo, vamos a subirla seguramente 2 veces en el año 2023. ¿Qué significa esto? Al subir la tasa de interés en los Estados Unidos, lo que hace Estados Unidos es actúa como un efecto aspirador, empieza a chupar dólares del resto del mundo y se achica la cantidad relativa de dólares en los distintos países con una tendencia que hace que el dólar suba en los distintos países. Y esta es la posibilidad, solamente esta expectativa ya generó esta suba en los últimos días y esta suba ha sido lo suficientemente importante para generar el otro impacto que en esta corrección de precios, que ha sido obviamente una corrección relativamente importante. ¿Qué es lo que tenemos en términos de producción? Paraguay concretamente ha tenido un buen año de producción, a pesar de que no fue tan bueno como el año pasado, pero sí con números absolutamente distintos, con una caída en el rendimiento de soja. Esperamos seguramente una caída mayor en la producción de maíz y con un precio y sobre todo con una calidad bastante menor, posiblemente gran parte del maíz con destino a etanol o gran parte a forraje bovino en general. Esperamos un incremento en el área sembrada de trigo, dado los buenos precios y posiblemente un buen clima que nos pueda acompañar por lo menos para lograr valores que sean bastante parecidos a lo del año pasado. Y en arroz hemos tenido un atraso similar al atraso que se ha tenido en soja, un atraso de siembra que ha llevado seguramente al límite de las fechas recomendables de siembra para el caso del arroz y por eso un impacto que hemos visto en la producción a pesar de que gran parte de los precios han sido de importancia significativa. Para el caso del Paraguay, sin embargo, la variación en el precio ha sido lo suficientemente importante como para generar un ingreso adicional muy grande. Nosotros hablábamos de valores de alrededor de 1.500 millones de dólares nuevos de exportaciones o de ingresos por exportaciones por el caso soja. A eso le tenemos que sumar 200 millones de maíz, unos 18 esperados en trigo, unos 74 esperados en arroz y alrededor de 500 esperados en carne. Estamos hablando de un incremento en la exportación del país de alrededor de 2.000 millones de dólares, un número muy importante para todo lo que es la producción paraguaya y para lo que es también el mercado del dólar y el impacto que esto va a tener en el tipo de cambio en algún momento dado. Paraguay es muy diferente en cierta medida a lo que es el resto de los países. El caso de Bolivia también es una situación particular. Nosotros hoy lo que hacemos es utilizar utilizar a la Argentina como el principal intermediador del grano paraguayo en general, cuando que países como Brasil o países como los Estados Unidos están destinando directamente esa producción. El caso de Bolivia, donde Perú es su principal comprador y posiblemente
el Brasil esté empezando a participar en cierta medida de ese mercado es un caso también bastante peculiar. Nosotros tenemos hoy problemas de río también que permiten, que impiden el desalijo dinámico de esa soja para poder salir a los distintos mercados. Y este es un problema que posiblemente se vaya consolidando. Sin embargo, hemos visto una situación muy importante, a pesar del incremento de costos generales que hemos tenido, basado fundamentalmente en ciertos costos, como es el caso del gasoil, que ha impactado en las labores en general, y de los agroquímicos también, muchos de ellos basados en derivados del petróleo en muchos casos. Este incremento de precios ha sido extremadamente importante en la definición de los resultados para el productor. Entonces, un precio del productor que pasó de 2.94 valores promedio el año en la zafra anterior a valores de 4.74 en esta zafra, si bien gran parte de los cierres no se hicieron a estos precios por parte del agricultor, podemos decir que ha dado una situación sobre estos rendimientos que ha bajado el punto de equilibrio por un lado y que por otro lado ha generado un impacto importante en los valores realizados y en los valores finales de esta producción. Cuando miramos el caso de la campaña de maíz, podemos tener una situación similar. Y ojo, acá hay que hacer una aclaración que es muy importante. Seguimos teniendo costos muy elevados en semilla, posiblemente en el caso de maíz, pero sin embargo, si tenemos una producción eficiente y la diferencia de esa producción eficiente posiblemente a pesar de la sequía que ha sentido sobre todo la región oriental del Paraguay y posiblemente los fríos importantes que todavía vamos a sentir, tenemos un impacto de precio significativo. Posiblemente tengamos márgenes también para generar en esto, y en caso de que la sequía haya impactado fuertemente, posiblemente vamos a tener todavía los resultados provenientes de la soja como un sustento a la caja que produce el agricultor, sobre todo en el Paraguay, ¿verdad? Entonces, quiero resumirles lo que les venía diciendo. Nosotros creemos que hay un sustento importante todavía a los precios por esta demanda internacional que se ha generado y que ha sido extremadamente importante en los últimos años. Y por otro lado, creemos que estas correcciones que se han dado, por un lado, por el impacto del precio de las normativas relacionadas a petróleo, sobre todo en Estados Unidos, y por otro lado, los impactos que se han dado también por las modificaciones en el tipo de cambio del dólar, son modificaciones que creemos que van a seguir manteniendo a la soja en un nivel relativamente elevado para el año que viene. Bueno, hasta ahí llega lo mío. Muchas gracias. Realmente muchos datos importantes que nosotros vamos a tomar en cuenta en nuestra campaña, en nuestra siembra. Nos ha bajado muchos precios, mucha información que definitivamente van a servir para que todos los productores de los diferentes países, no solamente Paraguay, sino también Bolivia, puedan tomar en cuenta a la hora de su siembra. Ana María, es momento de irnos directamente a las preguntas. Así es, doctor, nos están haciendo llegar bastantes preguntas, así que le vamos a pedir, por favor, que permanezca con nosotros. Nos dicen, ¿qué condiciones deberían darse en Paraguay para que el sector soyero se vuelque más hacia la industrialización? ¿Y qué impacto tendría ese hecho? ¿Cuál es su opinión, doctor? Bueno, hay que tener muy en cuenta cómo se comercializa soja a nivel internacional. Gran parte de la comercialización de soja, hoy todo el mundo quiere el grano, porque el grano es el que te permite generar el margen industrial, que es lo que se está buscando. Nosotros estamos al lado de Argentina, que tiene el mayor poder de crushing del mundo en soja, y por tanto esa situación hace que gran parte de los inversores en este sector, que son empresas multinacionales, hayan optado también por hacer esa inversión en la Argentina. Entonces muchas veces es duplicar eso.
Argentina tiene una situación extremadamente compleja, como todos sabemos, vinculada fundamentalmente a su sistema de retenciones. Este sistema de retenciones genera una retención particular para el grano y una retención distinta para el aceite o para la harina, lo cual hace que estas diferencias que se puedan encontrar entre entre estos productos, o sea, entre el valor del grano y el valor industrial final, hace que haya muchos incentivos para tener industrias en esos lugares. En Paraguay las industrias tienen el incentivo fundamental de la devolución que reciben del IVA de un 5% básicamente por exportación, ¿verdad? Entonces son menores estas retenciones. Yo creo que el impacto es relativamente limitado. Las inversiones en industrialización de grano, en las primeras industrializaciones, son relativamente poco intensivas de mano de obra. Nosotros lo que deberíamos es generar con esta proteína vegetal que estamos produciendo una capacidad mucho mayor, creo yo, de producción y en términos de carne, sobre todo animales menores, el caso de cerdos, el caso de pollos, que hoy, si bien producimos, no estamos exportando todavía, ¿verdad? Su respuesta, doctor, muchísimas gracias. Ana María, la siguiente pregunta. Para el doctor Edward Moreno nos hacen una consulta acerca de piden alguna recomendación para intoxicación accidental de mascotas con rodenticidas. Bueno, algo que tenemos que tomar en cuenta que los rodenticidas anticoagulantes contienen una sustancia química que le da un poco de mayor seguridad, sobre todo los rodenticidas de última generación, que es el benzoato de denatonio, más conocido como Vitrex, ¿ya? Esto hace de que prácticamente las mascotas al momento de ingerir accidentalmente de forma directa rechacen estas sustancias debido a que esta sustancia es bien amarga, ¿no? Es bastante amarga, entonces eso les produce un vómito de entrada, a diferencia de los roedores que no vomitan. Pero en caso de que haya una ingestión ya de forma accidental, que generalmente las mascotas cuando comen al roedor que está en proceso de intoxicación, ahí hay intoxicación gradual y que puede manifestarse a través de algunos síntomas. Ya generalmente vemos a las mascotas que están mostrando algunos síntomas como vómito, diarrea, algunas hemorragias, dolor abdominal muchas veces o hasta convulsiones, ¿no? Entonces ahí prácticamente ya el tratamiento tiene que ser sintomático. Bueno, ahí conocíamos o veíamos en la presentación algunos antídotos como la vitamina K, por ejemplo, ya que los rodenticidas anticoagulantes, bueno, este es su antídoto, ¿no? Prácticamente la vitamina K1, que debemos aplicarla de forma oral o de repente subcutánea, ¿no? Así intramuscular, ¿no? Ya en una concentración más o menos de 2.5 a 5 miligramos por kilogramo. Entonces, prácticamente hay que atacar directamente a los síntomas, ¿no? Con algunos hemáticos, bueno, principalmente esa sería la recomendación, ¿no? Porque cuando escogemos nosotros un rodenticida, tenemos que ver de que esté bien resguardado en las mascotas, como una recomendación, y sobre todo de que tener algunas vitaminas como la K para algunos tratamientos. Vamos a continuar. Esta pregunta realmente es la que quieren saber todos los productores. Doctor Ferreira, por favor. Preguntan, dice, ¿cuánto tiempo se prevé que tendremos buenos precios en la soya? Yo creo que tenemos sustento de largo plazo para los precios, encajando sobre niveles, posiblemente niveles del orden de los $400 de precio de mercado de Chicago. Caímos a valores de alrededor de 300, hoy subimos a valores de alrededor de 570.
creo que pensar en un nivel de resistencia en términos de soja, de valores que oscilen alrededor de los $400 no es descabellado, ¿verdad? Y no es descabellado por esta situación que les mostraba anteriormente, de que en realidad vamos a tener una demanda importante, porque hay todavía grandes sectores de la población que se están sumando a esta clase media que les señalaba anteriormente, y que obviamente generan una demanda de alimentación absolutamente distinta a la que teníamos anteriormente. En la medida en que podamos seguir viendo crecimientos, no solamente en la China, sino también en la India, creo que vamos a ver un precio que se va a sostener en valores de alrededor de esos números. Estoy hablando obviamente de mercado de Chicago, con todas las condiciones de oscilación y estacionalidad que tienen esos precios localmente. Y vamos a, le pido por favor de que podamos ser concretos, un poco más concretos en las respuestas. Definitivamente la contextualización es fantástica, pero vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas que tenemos, bastante público en esta academia virtual, Ana María. Es que el tema es muy interesante, Pablo. Todos estamos expectantes, estábamos muy expectantes al inicio y bueno, ahora queremos saber un poquito más. Doctor, le pido por favor que permanezca, vamos a hacer otra consulta. Nos dicen, ¿cuánto dejamos de ganar al tenerle a la Argentina como intermediario? Entre 17 y $20 por tonelada. Preguntan también, ¿cómo afectaría una posible bajada del dólar al sector agroproductivo? Tiene relativamente poco impacto porque gran parte de los insumos que se compran son insumos comprados en dólares y la venta es también hecha en dólares. Entonces la intermediación que se hace es relativamente pequeña. Nosotros estimamos que oscila entre un 20 y un 25% del total de exportaciones, por tanto el impacto es muy limitado en términos del dólar. ¿Cuántos años tardaría, según las proyecciones, normalizar los stocks normales de soya y maíz principalmente? Eso dependerá mucho fundamentalmente de la oferta. Los últimos 10 años hemos tenido pocos eventos a nivel mundial que han sido quiebres de campaña. En Argentina, que es hoy el tercer productor mundial, ha habido un quiebre importante en los últimos, hace más o menos 3 años. Fue el primero en estos, o tal vez el único en estos 10 años. Creemos que esta caída del consumo también por parte de China ha sido importante, pero esos dos eventos se van a recuperar. Si no hay eventos raros, como pueden ser una pandemia, no solamente de coronavirus, sino una pandemia de cualquier otra enfermedad que afecte también a los animales, podríamos tener seguramente una recomposición o unos valores, de stocks similares a los que tenemos hoy, que deberían ser más normales que los stocks abundantes que hemos tenido en los últimos 10 años. Muchísimas gracias, doctor. En su experiencia, ¿qué beneficio trae al sector productivo esta ley que tiene Estados Unidos, por ejemplo, del 5% de complementar el biocombustible allá en ese país? Estados Unidos es hoy el mayor productor de maíz del mundo. El maíz es el alimento más producido en el mundo en la actualidad. Y la demanda que genera sobre granos de maíz, esta ley es de alrededor del 30% de la producción. O sea, imagínense el sustento que le dan a los precios. Lo mismo ocurre con una ley de biodiesel similar a esta que existe también en la Unión Europea y que también genera un sustento similar. Así que creemos que esas leyes son bienvenidas en general porque permiten generar una colocación para ciertos excesos que no son demandados para forraje o alimentación humana, que son los otros dos destinos principales.
Gracias, doctor. Nos dicen para el doctor Ferreira, ¿qué tendencia tendría para el precio de la soya durante los meses de diciembre 21, enero y febrero 22? ¿A la suba o a la baja? Yo creo que nosotros tenemos hoy factores a los que se tiene que sumar fundamentalmente el hecho de que se está recomponiendo darles a la baja, posiblemente la recuperación del mundo, o factores coyunturales, perdón, a la baja, que tenemos esta recuperación del mundo que posiblemente vaya reduciendo las políticas expansivas y vaya haciendo cambiar el tipo de cambio del dólar fundamentalmente, que es la moneda de comercio internacional. Y por otro lado, un riesgo también que podría darse en algún momento por una expansión de la producción petrolera a nivel mundial y que pueda generar una baja de precios del petróleo. De lo contrario, yo veo que estos precios, que son muy buenos, pensar en un alza, creo que ya sería un poco de por parte de los productores en general. Creo que estos precios están muy bien y yo espero que tengamos, por lo menos para la zafra 2022, números similares a lo que tuvimos en esta cosecha. Todos los años malos de clima, de malos precios, este año realmente ha sido muy bueno para los productores con esos precios que hemos tenido. Doctor, nos preguntan, tenemos realmente una audiencia muy selecta que nos dicen ¿qué deben hacer países como Paraguay y Bolivia para insertarse de manera más eficiente en el mercado mundial de grano? Bueno, yo creo que nosotros podemos tener oportunidades sumamente interesantes en esta parte del mundo, ¿verdad? Si nosotros pudiésemos tener bolsas de comercialización de productos donde podamos transar estos productos y colocarlos de manera mucho más fluida, creo que eso puede ayudar mucho en general a la producción. Creo que las vías de salida, la infraestructura vinculada a la vía de salida son también extremadamente importantes porque gran parte de los consumos son consumos que no se hallan en esta parte del mundo, sino que están en el lejano oriente en general. Por tanto, todas las salidas al Pacífico son centrales, todas las carreteras, los ferrocarriles que podamos construir en ese sentido pueden jugar un rol fundamental, y también el dragado de la hidrovía Paraguay-Paraná, que sobre todo el río Paraguay, que es fundamental para Paraguay y Bolivia, es importante. Y bueno, creo que esa es una posibilidad, esas son las posibilidades más interesantes que se presentan. En el caso muy particular de Paraguay, obviamente vincularnos con el principal consumidor, que es China, que por razones políticas hoy nosotros no estamos vendiendo directamente a ese mercado. Doctor. Gracias, doctor. Nos preguntan, ¿cómo afecta la relación Paraguay-Taiwán para una posible apertura al mercado chino? Como les decía anteriormente, esa relación es una relación política, y esa relación política hace que los estados no se reconozcan entre sí. El Estado paraguayo no reconoce al Estado de China continental, y por esta razón tampoco reconocen a sus servicios veterinarios o a sus servicios fitosanitarios en general. Esto hace que productos biológicos, como es el caso de la soja o como es el caso de la carne, no se puedan colocar en el mercado chino, porque los certificados de sanidad son certificados emitidos por organismos que no son reconocidos por el Estado. Que nosotros sigamos, y obviamente acá hay un problema entre China y Taiwán, que es un problema al cual nosotros somos total. Ellos nos imponen, China está con una política que se llama de una sola China, como ¿qué pasaría si un país se les quiere independizar, ¿verdad? ¿Qué harían ustedes con relación a eso? Esta es básicamente la posición de ellos. Entonces nosotros estamos en el tira y afloje de dos países que en una confrontación que no tenemos nada que ver. Y
Lo que tenemos que hacer en ese sentido es elegir. Paraguay tiene que elegir y ha elegido hasta ahora Taiwán. Para bien de los productores sería mucho mejor que se elija a China. Realmente muy, muy didáctica su respuesta. Nos pasa, le comento a la inversa aquí en Bolivia, puesto que nosotros decidimos venderle carne a China y obviamente no podemos venderle actualmente carne a Taiwán. Hay una pregunta muy interesante que también se va hasta el mercado asiático, porque nos preguntan cuál es la probabilidad que China expanda su frontera de producción siendo un verdadero jugador en el mercado que haga que los precios disminuyan a nivel internacional. Yo cuando les mostraba esos gráficos donde les contaba más o menos cuál era la superficie ocupada para cada producto en la China, lo que le quería decir es algo muy importante que hay que entender. Alrededor del 40% de la superficie de China son montañas y desiertos. Tiene uno de los desiertos más grandes del mundo, que es el desierto de Gobi. Tiene el Himalaya, como todos conocemos. En ese 40% del territorio vive el 99% de la población. Básicamente lo que está hacia el mar, hacia el mar de China. Trazamos una línea este-oeste. 75% de la población vive al norte de esa línea. Por tanto, y en ese lugar tienen que convivir 1.400 millones de personas que tienen que producir alimentos. Como ustedes se habrán fijado, los índices de productividad, valores que sean razonables, similares posiblemente a los que tenemos en otras partes del mundo, similares posiblemente a los que tiene Paraguay en algunos lugares. Si eso ocurriese, llevarían a 30 millones más o menos la producción, que hoy están alrededor de 19 millones. Lo que yo quiero insistir, y creo que es importante tener en cuenta, es que China ha decidido especializarse en maíz. Y esta es una especialización que inclusive se está trasladando al hemisferio norte. Estados Unidos es un productor mucho más grande de maíz que de soja en general. Y esto implica cambiar este tipo de cosas, implica modificaciones en infraestructura, etcétera, etcétera. China no va a dejar de producir sus otros productos, que son sobre todo maíz y arroz, y que son importantes para ellos. Por tanto, yo veo muy poco probable que ese tipo de eventos ocurra. Tenemos una pregunta más. Según la gráfica que presentó, nos dicen, ¿cuál sería la razón principal para que China haya vuelto a comprar a Estados Unidos después de una merma de 3 años desde 2017 y deje de comprar a Brasil en 2021? Bueno, hay muchos motivos de distinta índole. Hay motivos de carácter comercial, concretamente. Ellos tienen compradores en esa zona. Hay motivos de carácter de infraestructura. Estados Unidos y los puertos de Estados Unidos son más accesibles en general para la China y son más, el costo de flete y de seguro es menor para los embarques que puedan hacer. Pero también hay motivos políticos y geopolíticos. Estados Unidos y China, si bien tienen un impacto muy importante en términos de sus peleas, también tienen que tener motivos de acuerdo que son muy importantes y motivos para ponerse de acuerdo. Uno de ellos es el comercio y uno muy importante es el comercio y el comercio de granos en particular. Por tanto, siempre está esa preferencia, además de la transparencia que obviamente genera el mercado de Chicago, sobre todo el mercado de futuros, que permite tener un número muy claro y muy simple de analizar para los compradores, ¿no? Quiero agradecerle porque definitivamente usted ha compartido mucho los conocimientos, hemos podido extraer bastante a través de las preguntas los conocimientos que tiene el doctor Manuel Ferreira. Nos preguntan también, doctor, ¿cuáles son las posibles ventajas para el Paraguay con relación al corredor bioceánico? Bueno, para Paraguay es
la posibilidad de circular por una vía rápida y llegar al Pacífico por una vía rápida a un costo relativamente bajo. Como decía anteriormente, gran parte de nuestros mercados están en esa parte del mundo y nosotros deberíamos tener una salida al menor costo posible. Siempre tener una competencia a lo que tenemos actualmente es importante, y creo que tener una competencia de poder entregar en Iquique o en Antofagasta un producto, a diferencia de las entregas que hoy estamos haciendo exclusivamente en Rosario, nos va a permitir una diferencia importante. Pero también tenemos que abrir esos mercados, y también tenemos que pensar en otras infraestructuras. De última, si cuesta uno andar por agua, cuesta 3 andar por tren y cuesta 6 andar por camión. Y esta es una relación que siempre hay que tratar de tenerla en mente cuando hacemos infraestructura. De que podamos utilizar el río Paraguay, el río Paraná, porque los niveles actualmente están bastante bajos y son una salida muy importante para países como Bolivia y Paraguay. Muchísimas gracias, doctor. Realmente buenas noticias para todo el sector productivo, porque vamos a continuar con buenos precios. Esto incentiva a continuar sembrando, a continuar produciendo alimentos, no solamente para nuestros países, sino también para exportar los excedentes. ¿Qué le pareció, Ana María? Tengo que cuando estábamos nosotros en las pruebas técnicas con el doctor, él nos dijo, ojalá que los productores no salgan enojados. Es imposible. Con estas buenas noticias, estoy segura que todos estamos muy contentos. Muy contentos. Muchísimas gracias. Y antes de finalizar, yo quiero invitar a nuestra amiga de Field Marketing Paraguay, Lucía Bollo, para que nos dé sus palabras, por favor, al respecto. ¿Cómo está, Lucía Boya? Bueno, primero agradecerles a todos los que se pudieron conectar hoy para esta charla. Agradecerle también especialmente a los disertantes, al doctor Edward y al doctor Manuel. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Estas academias van a quedar grabadas también de repente para la gente que no pudo participar. Vamos a pasar luego los enlaces. También quería aprovechar hoy para pedirles que nos sigan en las redes sociales, el Facebook e Instagram de Bayer Bolivia y Bayer Paraguay, para estar siempre enterados de todas las noticias, de todas las charlas, seminarios, lanzamientos de productos que estamos haciendo. Entonces, los invito a que nos sigan en las redes sociales. Y bueno, nada más que agradecerles a todos por la atención y a los disertantes por su valiosísimo tiempo y por esta charla que nos llenó de experiencias. Gracias. Y bueno, comentábamos al inicio, Pablo, que estamos en la víspera de San Juan. En Paraguay, coméntenos qué hacen en la víspera de San Juan. Aquí nosotros nos reunimos con la familia, comemos unos panchitos. ¿Qué costumbres tienen allá? Momento, Lucía, los agricultores que nos están siguiendo desde sus haciendas, los productores que nos están siguiendo, deben estar en este momento preparando sus pequeñas fogatas para ver sus panchitos. Nosotros estamos acostumbrados siempre aquí en Bolivia a festejar esta víspera de San Juan. Nos gusta tomar mucho el sucumbé, que le llamamos nosotros. ¿Qué hacen en Paraguay, Lucía? Coméntenos. A ver, les cuento un poco. Acá en Paraguay somos muy tradicionales, tenemos varios festejos de San Juan. Ahora por temas de pandemia no estamos pudiendo hacer nuestra juntada, nuestras kermés, nuestras fiestas de San Juan, pero tenemos muchos juegos típicos, pero en realidad todo se centra alrededor de la comida, esa es la verdad. Todo el mundo está con sus comidas típicas, con su meyú, con su asadito, con su chipa asador. Entonces, todo al final se centra alrededor de compartir comida con la... Entonces, gracias a todos ustedes que nos acompañaron tanto por el Zoom como por las páginas de Facebook de Bayer Bolivia y Bayer Paraguay, como lo mencionó Lucía, y también a través del Instagram. Nosotros estamos constantemente informando toda la tecnología que Bayer tiene para el campo. Antes de despedirnos, definitivamente agradecer a todo el plantel ejecutivo, el staff de Bayer, que hace posible que nosotros podamos llegar con toda esta información hasta ustedes, amigos productores. Bolivia y Paraguay unidos a través de la Academia Virtual Bayer 2021. ¿Cuándo es nuestra próxima jornada? El siguiente miércoles, Pablo, queremos comentarles que tendremos fertilidad del suelo y nutrición de plantas. El mayor aliado de tu producción estará a cargo de la doctora Larisa Gómez, así que ya lo saben, nuestra cita es el siguiente miércoles. Excelente. Hasta entonces, queridos amigos, a disfrutar esta víspera de San Juan. Un fuerte abrazo para todos
y a ponerse las pilas porque tendremos buenos precios para nuestros granos. Permiso.